La suegra abrió la puerta de nuestra casa con una llave que nunca le di e intentó llevarse a mi hijo, así que llamé a Servicios de Protección Infantil y le entregué una orden judicial. Dijo: solo quiero ver a mi nieto. Luego apareció con un equipo de cámaras. El vídeo se volvió viral. Las amenazas llegaron después, y luego, Servicios de Protección Infantil llamó a mi puerta. Esto no es solo una historia, es una pesadilla. La llegada repentina de mi suegra a nuestra casa ocurría todas las mañanas. Estoy aquí para inspeccionar cómo cuidas a mi niño, exclamaba con una sonrisa. A pesar de haber cambiado las cerraduras, aparecía con una llave extra. En un ataque de ira, hice una última jugada, y cuando intentó entrar al edificio la siguiente vez, se enfrentó a una orden judicial que la hizo gritar. Nunca se me ocurrió que casarme con David también me daría la oportunidad de casarme con su madre, Margaret. Parecía creer que tenía una invitación abierta a nuestras vidas y a nuestro hogar desde el minuto en que dijimos: sí, acepto, que fue el momento en que tuvimos nuestra boda. Fue un comienzo sutil, con un toque aquí y una visita allá. Pero en poco tiempo, se convirtió en una rutina diaria. Cada mañana, sin falta, Margaret se colaba en nuestra casa sin que tuviéramos que pedirle que entrara. Estaría en medio de alimentar a nuestro hijo, con el cabello despeinado y todavía en pijama, cuando levantaba la vista y la veía parada en la puerta con esa sonrisa reconocible. Estoy aquí para inspeccionar cómo cuidas a mi niño, proclamaba, con los ojos buscando en la habitación cualquier indicio de desorden o negligencia. Estoy aquí para inspeccionar cómo cuidas a mi niño. Con todo mi corazón, hice un esfuerzo por ser paciente. Después de todo, era un miembro de la familia. Por otro lado, su persistente intrusión comenzó a desgastarme. No era solo que no tuviera privacidad, sino también el mensaje subyacente de que no era lo suficientemente buena, que no podía cuidar de mi propia familia sin su supervisión. Una mañana, inmediatamente después de una noche en la que no pude dormir con el bebé, decidí abordar el asunto. Margaret, comencé, tratando de mantener un tono firme en mi voz. Respeto mucho tu preocupación, pero necesito algo de espacio. ¿Podrías llamarme antes de visitarme? Levantó una ceja para indicar que estaba sorprendida. Cariño, solo estoy tratando de ayudar, no es necesario enviar invitaciones a la familia. Suspiré al darme cuenta de que esta conversación no iba a llevar a ningún lugar beneficioso. Hablar del tema con David fue tan frustrante como la situación misma. No parecía dispuesto a tomar una postura, atrapado entre su madre y yo. Solo está tratando de involucrarse, decía. Tal vez se sienta sola. Sola o no, necesitaba límites. Para tomar el control de la situación, decidí cambiar las cerraduras de la puerta. Mi deseo de ejercer algo de control sobre mi propia casa era tan fuerte que sentí la necesidad de tomar medidas drásticas. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de un pequeño momento de tranquilidad con mi taza de café, escuché el sonido distintivo de una llave girando en la cerradura. Se me encogió el corazón. Margaret entró con una llave nueva en la mano. «Cambiaste las cerraduras», comentó, más divertida que molesta. «Sí, Margaret, lo hice», respondí con un tono teñido de frustración. «Necesitamos algo de privacidad», resopló y se dirigió a la cocina como si nada hubiera pasado. «Bueno, eso no es muy acogedor», dijo. Había llegado al punto de no retorno. Cambiar las cerraduras no la había disuadido. Simplemente había conseguido una nueva llave. Necesitaba una solución más definitiva. Investigando mis opciones, descubrí que en nuestro estado, las intrusiones repetidas no deseadas podían considerarse allanamiento, incluso si las realizaban miembros de la familia. Parecía drástico, pero no podía seguir viviendo así. Después de consultar con un abogado, me dijeron que podía solicitar una orden de protección. No fue una decisión fácil, pero después de documentar las repetidas intrusiones de Margaret y nuestros intentos de establecer límites, me sentí justificada al hacerlo. Como era de esperar, Margaret apareció a la mañana siguiente. Pero esta vez, estaba preparada. Le entregué la orden judicial y vi cómo su expresión pasaba de la petulancia al horror. «No puedes hablar en serio», susurró, sus manos temblando. «Lo siento, Margaret, pero esto ha llegado a un nivel inaceptable», afirmé con voz firme. «Necesitamos nuestro espacio». Soltó un grito de ira e incredulidad antes de salir furiosa. David estaba incrédulo. Con el tiempo, terapia y muchas conversaciones, gradualmente entendió el impacto que el comportamiento de su madre había tenido en mí y en nuestro matrimonio. A partir de ese momento, Margaret mantuvo su distancia. Nuestras mañanas se volvieron tranquilas, nuestro hogar realmente nuestro. Habíamos librado una dura batalla, pero finalmente habíamos recuperado la seguridad de nuestro refugio. La orden judicial trajo unas semanas de relativa paz. Sin visitas inesperadas,
sin comentarios sarcásticos sobre mi cocina, sin miradas frías mientras amamantaba a nuestro hijo. Solo silencio. Aunque David intentó mantener la normalidad, la tensión era palpable. Se sentía dividido. Sabía que no me culpaba, pero también sabía que la extrañaba. Es difícil explicar la presión que se acumula cuando eres el responsable de separar a una familia. Luego, un día, David llegó a casa del trabajo, no cansado, sino ansioso. Me sentó a la mesa de la cocina. Ha contratado a un abogado, susurró. Parpadeé. ¿Qué? Está tratando de impugnar la orden judicial. Dice que no es justo. Dice que la manipulaste al juez. Dice que mentiste sobre todo. Me incliné hacia él. No me sorprendió que Margaret recurriera a tácticas tan bajas, pero escucharlo en voz alta fue diferente. Documenté todo, dije, tratando de mantener la calma. Cada visita, cada vez que entraba sin llamar, cada vez que le pedía que parara. Él asintió. Lo sé, te creo. Para colmo, no solo lo está impugnando, sino que lo está haciendo público. Resultó que Margaret había estado diciéndole a todos, a sus amigos, a su familia, a la gente de su iglesia, que yo era inestable, controladora y que la mantenía alejada de su nieta por despecho. Y luego, empezó a publicar en Facebook, lo suficientemente vago como para evitar una demanda, pero lo suficientemente claro para cualquiera que nos conociera. Cosas como, es devastador cuando alguien pone a tu hijo en tu contra. Algunas mujeres se casan para dividir, no para unir. No respondí, no publiqué, sabía que mi respuesta solo alimentaría su narrativa. Pero luego fue un paso más allá. Un tiempo después, estaba sola en casa con el bebé cuando sonó el timbre. Afortunadamente, solo el timbre, no una llave. Miré por la mirilla y sentí un nudo en el estómago. Era Margaret, con un equipo de cámaras y un ramo de flores. No abrí la puerta, se quedó afuera durante 15 minutos, hablando lo suficientemente alto como para que las cámaras la captaran. Solo quiero ver a mi nieto, dijo con la voz más dulce que pudo reunir. ¿Es un crimen amar a tu familia? Luego se fue a su coche y se marchó. 2 días después, apareció un vídeo en internet, en un canal de YouTube dedicado a los derechos familiares. El título, Abuela a la que se le impide ver a su nieto, no era va demasiado lejos. El vídeo se volvió parcialmente viral. Desconocidos intervinieron en los comentarios, que explotaron. Algunos me llamaban malvada, algunos decían que Margaret estaba loca. Pero todo era público, toda nuestra familia, expuesta, algo que no habíamos pedido. David intentó que quitaran el vídeo. Pero una vez que algo está en internet, se propaga. Empecé a recibir mensajes directos. Algunos eran amenazas, algunos eran simplemente desagradables. Luego llegaron los servicios de protección infantil. Alguien, me pregunto quién, había presentado una denuncia diciendo que nuestro bebé estaba siendo descuidado. La trabajadora social fue amable pero firme. Inspeccionó la casa. Me hizo un montón de preguntas, tomó notas, miró a nuestro hijo, limpio, alimentado y sonriente, y no encontró nada malo. Aún así, me sacudió hasta la médula. Me di cuenta de que esto no era solo el comportamiento de una suegra autoritaria. Margaret estaba dispuesta a pelear, y no tenía miedo de ensuciarse las manos. Esa noche, después de que el bebé se durmió, me senté en el sofá con David y susurré. Si quiere guerra, le daré una. Al principio, David guardó silencio. Simplemente me miró. Cuando finalmente habló, dijo, no estás sola. Y entonces comencé a prepararme. Primero, comencé a llevar un registro. Cada llamada, cada mensaje, cada coche sospechoso aparcado cerca de nuestra casa. No era paranoia, era preparación. Esperé un tiempo para contárselo a David. Con el trabajo, la visita de servicios de protección infantil y sus propios sentimientos de culpa, ya estaba lo suficientemente estresado. Dividido entre el amor por su esposa y la lealtad a su madre. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. No quería añadir más a su carga, pero tenía la sensación de que Margaret no había terminado, y necesitaba estar lista. Tenía razón. Una semana después, fui a recoger al niño de la guardería y la maestra, la señorita Carrie, parecía incómoda. Hola, Sara, murmuró con cautela. ¿Podemos hablar un segundo? Se me hizo un nudo en el estómago. La seguí a la oficina y me entregó una copia de la lista de recogida de la guardería. El nombre de Margaret estaba añadido. Alguien había llamado y actualizado la lista de contactos de emergencia, aparentemente por teléfono. ¿Autorizaste esto?, preguntó Carrie. No, respondí, mi voz helada. No lo hice, asintió. Nos pareció muy extraño, por eso no se lo dimos. Margaret había estado allí, había intentado recoger a mi hijo. Le di las gracias a Carrie, cogí a mi hijo y conduje directamente a la comisaría.
Temblaba, pero lo hice. Presenté una denuncia. Modificamos nuestra orden de alejamiento e implicamos a la guardería. Le aseguraron a Margaret que se pondrían en contacto con ella, que le darían otra advertencia. Debería haberla asustado. No lo hizo. 2 noches después, David estaba fuera con amigos hasta tarde. Estaba en casa con el bebé cuando se fue la luz. Toda la casa, a oscuras. Me quedé helada. No era temporada de tormentas. Miré por la ventana. Las luces del porche de mis vecinos seguían encendidas. Solo nosotros. Llamé a David, sin respuesta. Llamé a la compañía eléctrica. ¿Sin cortes reportados? Entonces lo escuché. Un suave golpeteo en la puerta trasera. No me moví, no respiré. Marqué el 911. Cuando llegó la policía, no encontraron a nadie, pero sí encontraron cables cortados cerca de nuestra caja de fusibles. Alguien la había manipulado. Esa noche instalé las cámaras. Las de verdad, no las falsas. Cobertura completa. Patio trasero. Puerta principal. Ventanas laterales. 3 días después, la grabamos. 2:42 de la madrugada. Margaret, en nuestra propiedad, acercándose a la ventana de la habitación de nuestro bebé. Simplemente de pie allí, mirando. Llevé las imágenes a mi abogado. Solicitamos una orden de alejamiento completa. Ya teníamos una, pero esto era un nuevo nivel. Esto no era interferencia, esto era obsesión. David finalmente lo vio, todo. No había más defensa para ella. Cortó todo contacto, bloqueó sus llamadas, le dijo que no volviera a contactar con él nunca más. Estábamos conmocionados, pero pensamos que tal vez, solo tal vez, sería el fin. No lo fue. Unos días después, forzaron la entrada del coche de David en el trabajo. No robaron nada, simplemente destrozaron la silla del coche, la cortaron en pedazos y dejaron una nota en el salpicadero. La estás dejando arruinar todo. Sin firma, no la necesitábamos. A la semana siguiente, nos mudamos. Nueva dirección, en secreto para todos, incluida la familia. Nuevos teléfonos, nuevos números. Parecía una protección de testigos, pero no teníamos otra opción. Unos días de calma, sin golpes, sin mensajes, sin llamadas de servicios de protección infantil. Nada, hasta que llegó la carta. Sin remitente. Dentro, copias de documentos judiciales. Margaret había presentado una solicitud de derechos de abuelos. Una demanda de visitas contra nosotros. En ese momento, me di cuenta de que esto no se trataba solo de control. Esta mujer creía realmente que tenía derecho legal a nuestro hijo. Esto no era el final. Era el principio. Lloré cuando leí los papeles. No voy a mentir, no fue solo el shock de la demanda, fue la acumulación de todo. Los límites cruzados, las amenazas, la campaña de difamación, la visita de servicios de protección infantil, el incidente de la guardería, la noche en que estuvo fuera de la ventana de la habitación de nuestro bebé. Y ahora, pidiendo a un juez que nos obligara a dejarla volver a nuestras vidas, a la vida de nuestro hijo. Sentí que no podía respirar. David estaba furioso, nunca lo había visto así. Golpeó la pared de la cocina. Lanzó su teléfono por la habitación. Pero sobre todo, parecía traicionado. Traicionado por la mujer que lo crió. Duro consigo mismo, por esperar tanto tiempo para defendernos. Por optar por la cortesía cuando debería haber tomado una decisión firme desde el principio. Contratamos a otro abogado. Esta vez no se trataba solo de protegernos a nosotros mismos. Se trataba de proteger a nuestro hijo. Margaret se sentó en el tribunal como una santa. Cardigan rosa claro, pendientes de perlas. Incluso trajo fotos de ella sonriendo y sosteniendo a nuestro bebé, como si esos breves momentos fueran prueba de que no era más que una abuela cariñosa. Le dijo al juez que yo era inestable, posesiva, celosa. Se pintó a sí misma como la víctima. Dijo que estaba preocupada por el bienestar de su hijo, que tenía que intervenir. Me senté allí, temblando de rabia. David me cogió la mano por debajo de la mesa. Luego fue nuestro turno de hablar. Presentamos todo, los registros, los mensajes de texto, el testimonio de la guardería, los informes policiales, la investigación de servicios de protección infantil y, finalmente, las imágenes. Las de las 2:42 de la madrugada. Ella, en la oscuridad, fuera de la ventana de la habitación de nuestro bebé. Cuando se reprodujo ese vídeo, la sala quedó en silencio. Margaret trató de hablar, de llorar, de explicar, pero ya era demasiado tarde. No había forma de salir de esta. El juez se inclinó hacia adelante, con la cara seria. No se trata de negar el acceso a un abuelo cariñoso. Esto es acoso, manipulación y una peligrosa falta de respeto por los límites. Negó su petición de derechos de abuelos. Y luego emitió una orden de alejamiento permanente. Sin contacto con nosotros, con nuestro hijo, de ninguna forma, por ningún motivo, nunca más. Pero eso no fue el final.
Resulta que es un delito presentar una denuncia falsa a servicios de protección infantil. También lo es manipular una caja de fusibles, como lo es presentarse en una guardería e intentar recoger a un niño del que no tienes la custodia legal. 2 semanas después, la arrestaron. Recibí la llamada primero, luego el detective, luego las noticias empezaron a llamar. Recuerda, su vídeo se había vuelto viral. La gente quería saber qué había pasado realmente. Y de repente, aquellos que habían creído en ella vieron la verdad. Se convirtió en la comidilla de la ciudad. La abuela con la orden de alejamiento. Su iglesia le dio la espalda. Sus amigos dejaron de responder. El día que la arrestaron, David estuvo muy callado. No hubo alegría, no hubo satisfacción. Simplemente miró por la ventana durante mucho tiempo. Era mi madre, dijo. Pero tenías razón. Nos sentamos en silencio. Ojalá pudiera decir que me sentí reivindicada. Pero solo me sentí cansada, enojada, vacía. Deseé haber confiado en mi instinto antes. Deseé no haber dejado que la cortesía nos guiara a través del dolor. Pero nos libramos. Al tratar de controlarnos, lo perdió todo. ¿Para qué? ¿Para demostrar algo? ¿Para ganar una batalla? Todo lo que consiguió fue un asiento permanente en el exterior. Nos mudamos de nuevo, esta vez, al otro lado del país. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, solo nosotros 3. Nadie entra en nuestra casa sin ser invitado. Nunca más.